Mi nombre es Rolando Alvarado. Vamos a hablar hoy de la biografía de Carl Friedrich Gauss. Nació en 1777 y murió en 1855. Carl Gauss es considerado el matemático más grande del siglo XIX. Además, uno de los 3 matemáticos más importantes de todos los tiempos. Arquímedes y Newton son los otros 2. Gauss nació en Brunswick, Alemania, en 1777. Su padre, un obrero amante del trabajo, era excepcionalmente obstinado y no creía en la educación formal, e hizo todo lo que pudo para evitar que Gauss fuera a una buena escuela. Por fortuna para Carl y para las matemáticas, su madre, a pesar de que tampoco contaba con educación, apoyó a su hijo en sus estudios y se mostró orgullosa de sus logros hasta el día de su muerte a la edad de 97 años. Gauss era un niño prodigio. A los 3 años encontró un error en la libreta de cuentas de su padre. Hay una anécdota famosa del Carl cuando tenía apenas 10 años. Aquí tengo yo en la pizarra puestas algunos numeritos que nos van a ayudar a entender en parte de la historia de Gauss. Entonces, cuando Gauss tenía 10 años de edad, asistía a la escuela local de Brunswick. El profesor solía asignar tareas para mantener ocupados a los alumnos, y un día les pidió que sumaran los números del 1 al 100, así como los tenemos aquí. ¿Sí? Del 1 al 100. Acá está el orden. 1, 2, 3, así. Los puntos suspensivos quiere decir que continúan hasta llegar al 100 por acá, 99, 98, 97. Sí, o sea, lo que hemos hecho aquí es en forma ascendente y después, cuando llego aquí, en forma descendente. De tal manera que podemos formar pares, 1 y 100. Están dentro del rango de 1 a 100, la suma que pidieron ahí. 2, 99, 3, 98, 4, 97 y así sucesivamente. Acá lo tenemos descrito de otra manera. 100 y 1 suma 101. 99 y 2 suma 101. Aquí están, ¿sí? 1 y 100, 99 y 2, 98 y 3. ¿Sí? Hemos tratado de colocar aquí un resumen. Aquí ponemos puntos suspensivos para indicar que esto continúa hasta llegar al... Aquí vamos bajando en una unidad y aquí vamos aumentando en una unidad hasta llegar al 1 aquí y al 100 acá. Acá arrancamos con 100 en el lado izquierdo y 1 en el lado derecho. Pero siempre la suma de todos ellos es 101. Y así se suman, se forman 1, 2, 3 hasta llegar 50 pares de números. Entonces, si yo sumo esos 50 pares, ya prácticamente he simplificado un poco la operación, ¿sí? Entonces, si yo de un solo vengo y digo yo, bueno, si siempre todos van a sumar 101, 101, y lo multiplico por 50 pares, entonces esto da 5050. Entonces esto fue lo que Gauss hizo y en cuestión de segundos, él ya tenía resuelta esa operación. ¿Sí? Casi al instante Carl colocó, dice, su pizarra boca abajo con la palabra listo. Que esa palabra la usan mucho ahora los jóvenes, listo. Después el profesor descubrió que Gauss era el único con la respuesta correcta, 5050. Había observado que los números se podían arreglar en 50 pares que sumaban cada uno 101. 1 más 100, 2 más 99, etc. Así como lo tengo mostrado allí. Y 50 por 101 es 5050. Años más tarde, Gauss bromeaba diciendo que podía sumar más rápido de lo que podía hablar. A la edad de 15 años, el duque de Brunswick se fijó en él y lo convirtió en su protegido. El duque lo ayudó a ingresar en la Universidad de Göttingen en 1795. Indeciso entre las carreras de matemáticas y filosofía, Gauss eligió las matemáticas después de 2 descubrimientos asombrosos. Primero, inventó el número o método de
mínimos cuadrados, una década antes que Legendre publicara sus resultados. Segundo, un mes antes de cumplir 19 años, resolvió un problema cuya solución se había buscado durante más de 2000 años. Gauss demostró cómo construir con tan solo una regla y un compás un polígono regular cuyo número de lados no es múltiplo de 2, 3 o 5. Una regla y un compás. ¿Sí? Con una regla y un compás, ¿sí? Que nos sirve para hacer círculos. Entonces Gauss demostró eso. El 30 de marzo de 1796, fecha de este descubrimiento, comenzó un diario que contenía como primera nota las reglas de construcción de un polígono regular de 17 lados. El diario, que contiene los enunciados de 146 resultados en solo 19 páginas, es uno de los documentos más importantes en la historia de las matemáticas. Tras un corto periodo en Göttingen, Gauss fue a la Universidad de Helmstedt y en 1798, a los 20 años, escribió su famosa disertación doctoral. En ella dio la primera demostración matemática rigurosa del teorema fundamental del álgebra, que indica que todo polinomio de grado n tiene, contando multiplicidades, exactamente n raíces. Muchos matemáticos, incluyendo a Euler, Newton y Lagrange, habían intentado probar este resultado. Gauss hizo un gran número de descubrimientos en física, al igual que en matemáticas. Por ejemplo, en 1801 utilizó un nuevo procedimiento para calcular a partir de unos cuantos datos la órbita del asteroide Ceres. En 1833 inventó el telégrafo electromagnético junto con su colega Wilhelm Weber. 1804-1891, año de nacimiento y fallecimiento de Wilhelm. Aunque realizó trabajos brillantes en astronomía y electricidad, la que resultó asombrosa fue la producción matemática de Gauss. Hizo contribuciones fundamentales al álgebra y la geometría, y en 1811 descubrió un resultado que llevó a Cauchy a desarrollar la teoría de la variable compleja. En este libro de álgebra lineal que vamos a utilizar, de Stanley Grossman, ellos hacen un trabajo del método de eliminación de Gauss-Jordan, ¿sí? Los estudiantes de análisis numéricos aprenden la cuadratura gaussiana, una técnica de integración numérica. Gauss fue nombrado catedrático de matemáticas de Göttingen en 1807 e impartió clase hasta su muerte en 1855. Aún después de su muerte, su espíritu matemático siguió acosando a los matemáticos del siglo XIX. Con frecuencia, un importante resultado nuevo ya había sido descubierto por Gauss y se podía encontrar en sus notas inéditas. En sus escritos matemáticos, Gauss era un perfeccionista y tal vez sea el último gran matemático que conocía prácticamente todo acerca de su área. Al afirmar que una catedral no era una catedral hasta que se quitara el último de los andamios, ponía todo su empeño para que cada uno de sus trabajos publicados fuera completo, conciso y elegante. Usaba un sello en el que se veía un árbol con unas cuantas frutas y la leyenda Pauca sed matura, que quiere decir pocas pero maduras. Gauss creía también que las matemáticas debían reflejar el mundo real. A su muerte, Gauss fue honrado con una medalla conmemorativa que lleva la inscripción George V, rey de Hannover, al príncipe de las matemáticas. Bueno, siempre a mí me gusta que veamos cómo fue la vida de estos personajes que han contribuido en las ciencias, en este caso a las matemáticas y a otras áreas. Espero les sirva a ustedes.